Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. (8:58) Vamos a hablar de los precios. Es un problema para la mayor parte de la población. Algunos que son formadores siguen presionando porque esos precios aumenten, y ese es el verdadero desafío que tiene el gobierno nacional, cómo ponerle límite a esta cuestión. Pero en el medio hay presiones para que aumenten las tarifas. Los precios de los productos, de los servicios, están en el eje de el precario equilibrio que viven millones de argentinos, de caer debajo de la línea de la pobreza o no. Y esta es una cuestión que está sin resolución. El gobierno nacional plantea que hay mejoras económicas, macroeconómicas, que son claros indicadores de una mejora de la situación. Incluso hablan de una situación que nos ubica en la prepandemia, mejorando en algunos sectores como el industrial los valores en torno de la producción. Bueno, la presidenta de IADE, directora de Realidad Económica y docente universitaria, Marisa Duarte, nos va a permitir conocer desde su perspectiva cuál es la mirada que tiene sobre los precios como problema central de la economía argentina. Hoy va a ofrecer una charla a partir de las 19 horas en el marco de una actividad de APYME. El programa Así son las cosas de Río Cuarto la saluda. Gracias por atendernos. Mi nombre es Guillermo Jeremía. ¿Cómo le va, Marisa? Muy buenos días, Guillermo, y la audiencia. Gracias por comunicarse. Bueno, si usted resuelve este problema, está para ser ministra de Economía. Bueno, no. En primer lugar, la inflación nos preocupa también de distinta manera según el lugar que ocupamos dentro de del sistema económico. Es distinto si uno es un empresario grande o un empresario pyme, si es un comerciante, si es un trabajador, trabajadora, si es un desocupado y tiene que resolver sus condiciones de vida. Entonces, desde ese primer punto de vista hay distintas maneras de abordarlo. Y luego, refiriéndonos al proceso en sí, más allá de estos sesgos que le podemos dar y grados de preocupación distintas también, está por un lado la definición. La inflación es el aumento sostenido de los precios, ¿no? Y en ese punto me parece interesante despegarlo de una situación coyuntural donde trata de resolverse con medidas que atiende a esto que no deja de ser un síntoma de otras cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que un control de precios puede funcionar si la situación es excepcional y necesita aplanarse ese nivel de precios en un momento puntual, porque si no, al momento, son medidas que son muy difíciles de sostener en el tiempo, además de difíciles de aplicar eficazmente en el propio momento, y por otro lado tiene el efecto de que al levantar la medida tengo el efecto acumulado, de todo eso que no se aumentó durante el congelamiento o el control de los precios. Ahora, ¿por qué es necesario controlar los precios en momentos en que se han disparado? Y acá es tal vez la parte que a mí más me interesa remarcar, que es que no se puede pensar la inflación por fuera de las características que tiene el patrón de acumulación, el patrón de crecimiento que el país ha adoptado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no se hacen políticas para desconcentrar la economía, para desperdigarla tanto geográficamente como en el tipo de actores que llevan adelante, que motorizan la actividad económica, de manera de
que desde el gran empresario hasta el monotributista tengan un lugar dentro de la estructura económica, es muy difícil ir contra el avance de los precios. ¿Por qué? Porque empiezan a tener impacto lógicas que tienen que ver con la concentración de los mercados, con un agravante más que es que en general en los sectores clave se da también un proceso de extranjerización, que lo que quiere decir es que hay grandes acaparadores del excedente que además se destina a objetivos que están por fuera de la economía nacional, con lo cual escapan a la inversión. Y esos sectores impactan, claro, bueno, la fuga, la remisión de utilidades, los precios de transferencia, que son, digamos, en empresas transnacionales o multinacionales, que comercian intrafirma, digamos, con filiales, sucursales, distintas formas societarias que tienen, a precios diferentes a los de mercado, que lo que en general encubren es un desplazamiento del excedente hacia los países centrales. Luego está la tasa de interés, que es el precio del dinero, el tipo de cambio, que también hace a dinámicas inflacionarias, los costos que ahora estamos escuchando todo el tiempo con los precios del petróleo, los precios del maíz, una serie de productos que impactan mucho tanto en los alimentos como en toda la cadena productiva y que están escapándose. Ahora, nosotros los grandes déficits que tenemos es que tenemos una estructura productiva incompleta que necesita bienes importados por un lado, y por otra el comercio internacional que tenemos tiene bienes exportables que son materias primas, eso significa poco valor agregado, en manos de muy pocas empresas. Fíjense que más del 90% de las exportaciones de granos de granos están en 10 empresas, de las cuales solo hay 2 nacionales, y diría con una lógica transnacional también. Es decir, que no escapan a la fuga de capitales, que no escapan a también evasión de los tributos, elusión, es decir, aprovechar ciertas ventajas que no son una evasión, un retirarse, pero sí tratar de pagar la menor cantidad de impuestos. Estoy hablando, es bastante difícil, digamos, porque es un proceso bastante complejo que en este momento además está impactado por dinámicas globales a las que no escapa ningún lugar del mundo. Estamos viendo que la preocupación por la inflación afecta también a los países centrales y cada país reacciona con las herramientas que tiene. Ahora, hay una idea también un poco fantasiosa de que los controles son los que generarían la inflación, de que los impuestos impactan mucho en los costos. Bueno, una serie de lemas, digamos, que se manejan mucho, que son, por un lado, una degradación de la teoría económica, porque la libertad de mercados es cierto que baja los precios, pero si hay igualdad de condiciones entre los productores. Y esa libertad de mercados exige una enorme regulación y una gran presencia del Estado para hacerla posible. En el grado de monopolización que tienen hoy las economías, dar libertad de mercado es darle más capacidad a los actores más fuertes dentro de cada uno de los sectores de actividad. Marisa, entonces no hay que confundirse en ese sentido, sí. ¿Y usted ve al gobierno con vocación debe ponerle límite a esas estructuras concentradas? Porque da la sensación que el gobierno amaga, pero después no ejecuta lo que amaga. Bueno, el gobierno es una coalición de fuerzas y por tanto no hay una sola manera de enfrentar estos problemas. Basta ver la actitud que tiene la Secretaría de Comercio, que lo tuvo con Paula Español, como también con Roberto Feletti, pero que no está en línea con todos los sectores económicos. En nuestro país, la discusión de las tarifas está haciendo que las tarifas estén impactando bastante poco en la dinámica de precios.
Pero en los alimentos sí funciona, por un lado, la cartelización. Miren, tanto en leche fresca como leche en polvo, yogures y, bueno, lácteos en general, dos empresas concentran prácticamente todo el mercado. Y ahí hay un par de factores. Por un lado, estas diferencias de criterios para abordar la cuestión, donde hay una parte del gobierno que pareciera estar decidida a ir con herramientas que tiene, con leyes que simplemente haciéndolas cumplir se podría conseguir niveles de precio más razonables, y se encuentra con que hay otra parte de la propia conformación del gobierno que no está dispuesto a ir a fondo, y ni hablar de los sectores opositores que claramente no quieren ningún tipo de intervención. Entonces, eso me parece que hay que verlo como una parte de la imposibilidad de avanzar en ese sentido. Pero también es cierto que con toda la decisión política es difícil porque hoy la escena política está partida prácticamente en dos y hay muy poca capacidad de diálogo entre los dos grandes sectores. Aparte están los problemas internos de la alianza de gobierno. Sí, sí. Y las visiones que hay respecto del país, de la independencia económica, de la soberanía y demás, son diametralmente opuestas. ¿Pero por qué? Porque dentro de los sectores más concentrados hay una funcionalidad con la globalización. Y eso implica apostar muchísimo a la financiarización, a los negocios derivados del capital ficticio, al seguimiento de rentas de fácil retorno, de rápido retorno y demás. Entonces ahí es muy difícil poder resolver problemas estructurales con una dinámica política que está ubicada en otros pasos. Infiero que para usted es tan alto el componente político como económico en el valor de los precios. Sí, no creo yo que no se puede disociar demasiado. La posibilidad de hacer política económica tiene que ver con la fortaleza, y el problema, el nivel, la gravedad que alcanza el problema de los precios en nuestro país, que por fuera de la cuestión empresaria implica que hay una parte tan importante de la población que no puede alcanzar a pagar la canasta básica de alimentos. Creo que merecería esto se convierta en un objetivo de política primordial. Acá, bueno, por si acaso, porque no está de más una aclaración, la relación entre precios y pobreza es directa, pobreza e indigencia es directa, porque el fenómeno de la pobreza se mide en función de la capacidad adquisitiva que tienen los ingresos, y está claro que el nivel de pobreza en nuestro país está siendo sostenido desde hace varios años y que necesita atenderse, y yo diría no en el plano de la redistribución de ingresos, que es algo que resolvió en algún momento, sobre todo en la salida de la crisis del 2001, pero conforme se volvió a ingresar en una espiral crítica, la redistribución de ingresos sometida por un lado a una dinámica económica concentrada, más el problema de los ingresos que tenemos que destinar al pago de la deuda externa, hace muy difícil. Estamos viendo que parte de la discusión importante en el gabinete económico tiene que ver con esta necesidad del gobierno de responder a obligaciones externas y por otro lado cómo hacer para garantizar los ingresos. Entonces creo que se agota la capacidad de redistribuir, de distribución secundaria, y tenemos que abordar la falta de empleo, que además resolvería los problemas de insuficiencia de la estructura productiva. Nuestro país tiene una cantidad de sectores que necesitan importaciones plenas, digamos, porque no solamente no se fue a un camino de completar la matriz de insumo-producto, digamos, donde
las producciones tengan a los proveedores dentro del país, sino que eso se deterioró. Según van pasando las etapas, lo que tenemos es cada vez más insuficiencias y no cada vez más completitud de la matriz de insumo-producto, con lo cual eso pesa sobre las divisas y pesa sobre los ingresos y pesa sobre los excedentes que se tienen que ir para responder a las necesidades estas. Me parece que en este sentido integral no está siendo abordada la cuestión, por eso también tiene una especie de recorrido circular, digamos, de imposibilidad de terminar de resolverlo, que desgasta figuras tanto de la política económica, que son muy valiosas, digamos, hemos visto pasar funcionarios, y no tiene que ver tanto con la capacidad de los funcionarios, sino con las dificultades estructurales que no se están abordando, porque el horizonte claro es conseguir divisas, conseguir que se exporte, y eso a cualquier costo, y se está desestimando la capacidad de generar una industria desconcentrada entre el tipo de actores a los que afecta, las geografías a las que está atravesando, y en la producción de alimentos fundamentalmente la dificultad para el acceso a la tierra, en propiedad, en alquiler, en comodato, como fuere, de los productores de frutas y verduras, está siendo la marca de este tiempo que hace que los precios de esos bienes estén altísimos, porque tenemos cada vez menos productores con una población que sigue aumentando. Si uno ve los censos, está marcándose que es imposible que nosotros tengamos una disminución de los precios de los alimentos mientras tengamos este grado de concentración de la tierra para exportación fundamentalmente de commodities, que no los consumimos nosotros, como por ejemplo la soja. Estamos en diálogo con Marisa Duarte, que es la presidenta del Instituto Argentino de Desarrollo Económico IADE, directora de Realidad Económica, y que hoy va a participar en una charla virtual vía Zoom de una actividad organizada por la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas sobre los precios como problema central en la economía argentina. Dos últimas preguntas, Marisa. La primera, ¿por qué hay tremenda dispersión de precios, que en algún lugar el mismo producto tiene un costo y en otro? Y la otra pregunta, subordinada a esta, si la solución para que bajen los precios es atomizar la producción, es decir, volver a la producción artesanal, a las microeconomías, para evitar o para saltar el cerco de la concentración. Primero, sobre la dispersión de precios. Hay que pensar que la inflación, como está impactada por múltiples factores, cada sector de actividad tiene sesgos distintos o pesos relativos distintos de cada uno de estos factores. Entonces, eso disloca la lógica de precios y hace que después haya, por un lado, comportamientos digamos, generales del sector, pero después comportamientos microeconómicos que están haciendo a esto que uno, si sale a caminar, con todo el costo que tiene salir a buscar los precios, puede encontrar precios que están, precios diferenciados, digamos, y quedarse con el mejor, pero siempre, digamos, porque acá también hay un factor que no lo mencioné, que tiene que ver con, por un lado, la inflación inercial, que eso daría una cosa más pareja, digamos, que uno no se encuentra con esta dispersión, pero también está la cuestión de las expectativas, que es el temor a no poder reponer. Y ahí es donde a veces el comerciante, el empresario, el intermediario, se adelanta a algo que él está percibiendo como un factor que va a incidir al día siguiente o a la semana, y le va a retraer, digamos, una parte de su ganancia. Entonces se adelanta. En todo este juego hay distintos grados, digamos, de impacto que hace a la gran dispersión. Pero tiene que ver con que se ha generado una espiral de una dinámica de precios que tiende siempre a la suba. Entonces, en esta, digamos, dificultad que hay para que esto también es un supuesto de la teoría económica que no se cumple, que es que todos tenemos la misma información. No es cierto. Entonces, ni tenemos la misma información, ni tenemos la misma capacidad de buscar precios,
ni tenemos la diversificación de oferentes como para elegir en contextos de libertad. En general uno está bastante más restringido como consumidor y también como productor a una cantidad de lógicas que están atravesando a cada uno de los sectores. Eso en relación a la dispersión. Y por otro lado, decía, sí, la atomización. Yo diría es desconcentrar la producción, pensar en dinámicas que puedan, esto que decía, completar la matriz productiva y no seguir profundizando la necesidad de tanto bienes importados que están fuertemente impactados por el valor del dólar, el tipo de cambio, la dificultad para acceder a las divisas, que genera estos déficits en la balanza comercial, bueno, una serie de otros problemas que se van generando, y por otro lado quitan trabajo argentino, que yo diría esa es la clave para resolverlo. Hay una cantidad de actividades sobre las que se podría avanzar para generar empleo y por tanto ingresos y por tanto evitar el sostenimiento de niveles de pobreza altos en los sectores populares y además concentrados en grandes urbes con todas las otras dinámicas perversas que tienen en términos sociales, y eso significaría apostar a una cantidad de medidas que están, como la ley de góndolas, que le da un lugar a otro tipo de productores, pero la dificultad de aplicarlo. Y acá voy a hacer una referencia a un factor que a veces se nos escapa porque parece no ser de la economía, pero tenemos un problema serio con la justicia para que aplique las penalidades que incluso el gobierno a veces pide respecto de los sectores concentrados fijadores de precios. Hay multas que terminan apelándose, uno puede ver los balances y notar la cantidad de juicios que tiene tanto AFIP como las distintas reparticiones a las grandes empresas, y hay procesos de hasta 10 o 12 años de apelaciones, idas y vueltas, y cuando se paga ya no tiene el efecto corrector que necesita la política pública, que tenga como ejemplaridad para que todo el sistema económico se ajuste a las normas, digamos. Bueno, terminamos, todos los caminos terminan llevándonos al Poder Judicial. Marisa, muchísimas gracias, ha sido muy ilustrador escucharla, muy amable. Bueno, siempre aclarando que uno para poder explicar está haciendo recortes de la realidad, sí, que claro, hay cosas que quedan afuera, y por otro lado, hablando aquí para la audiencia, donde yo puedo imaginarme que es bastante amplia, heterogénea y diversa, bueno, tenemos una forma de enfocarlo. Para APYME vamos a hablar más destinado al pequeño empresario, que sigue esforzándose para que estas peleas económicas y políticas tengan más que ver con la soberanía, con esta necesidad que decimos de desconcentrar la producción para que todos tengamos un lugarcito en no solamente los costos, sino también los beneficios de un sistema económico que nos merecemos sea más equitativo para todos y todas. Gracias, Marisa, gracias por este tiempo y por su conocimiento. Muchas gracias a ustedes por comunicarse, un cariño. Marisa Duarte, presidenta de IADE, interesante escucharla, ¿no? La explicación de por qué los precios están concentrados en un puñado de manos en la decisión de subir, nunca de bajar, obviamente, a su antojo. Y al último, el capítulo judicial también, ¿no? El Poder Judicial, que el Estado le impone una multa, no la pagan, van a la justicia y piensen que los procesos duran 10, 12 años, es decir, que a lo mejor el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sancionó a una empresa porque aumentaba de manera desmedida los precios, apeló a la justicia y todavía está ahí, no se resolvió. Por eso es tan importante pensar en el Poder Judicial que tenemos, en la morosidad de la que tanto hablamos con nuestro especialista en temas jurídicos, un poder que tarda 10 años, 12 años en resolver un problema, no sirve para nada. Sí, sirve para el poder de siempre. Así son las cosas y por algo será.
Aquí